Bien, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, queremos agradecer a la Asociación Maíz de Vida por la invitación que nos hicieran llegar, ¿verdad? Y también sumarnos a la alegría por la liberación de nuestro hermano Bernardo Caal. Nosotros somos el colectivo Comunidad Tsunuña. Somos una pequeña confluencia de organizaciones de mujeres que limpian las orillas del lago, comités de mujeres. Desde el 2011 están haciendo esta labor estas mujeres, miembros de COCODES, organizaciones de sociedad civil, consejo de ancianos y la misma municipalidad, que en este tema del lago hemos logrado articularnos. La mayoría de las actividades son autogestionadas, no contamos con personería jurídica, por lo que nos sentimos en mucha libertad de hacer nuestras actividades. Quisiera contarles, ¿verdad?, que acerca del lago Atitlán como el centro neurálgico del desarrollismo y el ecomesianismo. La Asociación Amigos del Lago de Atitlán empieza a promover un proyecto denominado Megacolector de Aguas Residuales, juntamente con una venia del gobierno denominada AMSCLAE, y AMSCLAE denomina al mismo proyecto como Ni una gota más de agua sucia. O sea que el gobierno estaba promoviendo el proyecto con un nombre distinto, pero el fin era el mismo, y era la imposición de un megaproyecto hidráulico que lo que buscaba era sacar las aguas residuales del lago fuera de la cuenca para mercantilizarlas en la costa sur. Nuestros cuestionamientos acerca del proyecto. Uno escucharía, ¿verdad?, que están promoviendo un megaproyecto, que lo que quieren es evitar la contaminación del lago, y mucha gente empezó a cuestionarnos del por qué nos estábamos oponiendo al proyecto. Entonces empezamos a cuestionar el proyecto, ¿verdad?, bajo qué principios éticos se fundamentaba este proyecto, bajo qué fundamentos de derecho y bajo qué preceptos los amigos del lago habían planteado este proyecto, que si consideraba el derecho humano al agua y al saneamiento, a la consulta previa, libre e informada, al derecho a un ambiente sano, al reconocimiento de los derechos de la naturaleza, y sobre todo cómo ellos conciben el lago. Entonces ahí empezamos la reflexión y nos empezamos a alejar de este discurso de Amigos del Lago. Sí. Entonces empezamos a entender el problema a entender el agua, y era un conflicto y una disputa por los recursos del agua. Entonces estaba claro que lo que buscaba Amigos del Lago era la mercantilización del agua, porque lo que busca este proyecto del megacolector es la privatización de los servicios de agua y saneamiento. O sea que nosotros como pobladores que vivimos en la cuenca del lago paguemos por los servicios de drenaje y por el agua potable. Pero también entendimos que el agua para ellos era clave, ¿verdad?, porque el modelo extractivista y la agroindustria de la costa sur es bastante fuerte. Entonces lo que ellos quieren, ¿verdad?, es llevarse las aguas del lago y venderlas a estas agroindustrias que se encuentran en la costa sur. Entonces, estábamos en una disyuntiva.
estábamos rechazando un supuesto proyecto de saneamiento que realmente lo que buscaba, resolvía solo el 20% del problema. Entonces dijimos como comunidad, ¿verdad?, que no al megacolector, pero eso nos obligó a buscar otras alternativas más accesibles. Y entendimos la complejidad del problema, que iba mucho más allá de lo ambiental y que había que entenderlo como el deterioro ecológico y ecosistémico del lago. Hemos identificado 6 causas de contaminación. Las aguas residuales, que este megaproyecto nos iba a resolver el 20% del problema, la escorrentía natural, todos los sedimentos que se lleva el agua de la lluvia, la escorrentía agrícola, los desechos sólidos, la basura dentro de la cuenca es un gran problema, y la débil institucionalidad, porque toda la institucionalidad del lago no está funcionando. Y una 6ª causa, que era el poder, porque se empezó a cuestionar quién toma las decisiones dentro y fuera de la cuenca. O sea, ahí había un club de amigos, una asociación privada que estaba decidiendo por todos los pueblos que vivimos y que tenemos relación directa con el lago. Pero también hay que entender este punto, ¿verdad? Cómo este poder genera la concentración de riqueza, porque necesitan las aguas del lago, por lo que dije anteriormente. Entonces, como les comentaba, ¿verdad? Empezamos a buscar propuestas. En el tema de aguas residuales, proponemos y hemos presentado ante la municipalidad la implementación de biodigestores, sistemas de tratamiento individual de nuestras aguas residuales, porque hay que decirlo, el lago se está contaminando y hay que tener acciones para lograr la revitalización. En el tema de la escorrentía natural, actualmente estamos trabajando un reglamento para la liberación de playas y para la prohibición de la extracción de arena. Este es un problema bastante fuerte en el municipio, porque muchas de las personas han privatizado las orillas del lago. Como comunitarios no tenemos acceso al lago y extraen la arena, y al final la arena es un filtro natural para el lago. En el tema de la escorrentía agrícola, estamos proponiendo el uso de abono orgánico. Ahí sí que regresar a la agroecología, a lo que hacían nuestros abuelos y abuelas. En el tema de desechos sólidos, el municipio de San Pedro La Laguna tiene un acuerdo municipal que prohíbe el uso de bolsas plásticas de un solo uso, y lo que estamos exigiendo es que las empresas se hagan responsables también de toda la basura que nos van a dejar a nuestros municipios. Y esto no es solo un problema de San Pedro La Laguna, sino que es un problema a nivel nacional. Todo el plástico que contamina los lagos y los ríos, este es un problema bastante fuerte. Estamos buscando también la derogación de la ley de AMSCLAE y una nueva institucionalidad. En la ley de AMSCLAE no tenemos participación como pueblos indígenas, no podemos opinar, no tenemos una participación real en ese espacio. Entonces nosotros estamos pidiendo una participación igualitaria entre la institucionalidad pública y todos los pueblos que vivimos en la cuenca del lago. Pero también nuestro horizonte es la gestión compartida del agua. Nuestras alianzas.
desde adentro. Hemos logrado tener alianzas estratégicas dentro del municipio, con la Acción Católica, con la Asociación de Pastores, con los tuctuqueros, los lancheros, artesanos, artistas y deportistas. Hacia afuera hemos tenido el apoyo de académicos nacionales e internacionales, y yo vi aquí a Diego Padilla, y fue uno de los primeros académicos que nos apoyó a inicios de, muchas gracias Diego, no sé dónde está, a la oficina del Alto Comisionado, al ICCPG, a JAS y a la Asamblea Social y Popular, que también nos han apoyado en todo este proceso. Bueno, acá les comparto algunas fotografías de diálogos que hemos tenido con la Acción Católica y con la Asociación de Pastores. Diálogos con distintos sectores de la sociedad, planteándoles la problemática del lago. La cohesión comunitaria. ¿Cómo logramos la cohesión comunitaria? Tuvimos 2 asambleas de pueblo en donde informamos a la población sobre la problemática del lago y sobre la imposición de este megaproyecto. Acá vemos a un pastor evangélico llamando a la gente a defender el lago. Visitamos escuelas e institutos, hicimos un trabajo de concientización con padres de familia. Acá hay un par de fotografías. Acá tuvimos una conferencia de prensa en donde esta fue una de las primeras acciones que tuvimos acá en la ciudad, y 2 personeros de Amigos del Lago se presentaron en esta conferencia de prensa. Y nos empezaron a cuestionar de quiénes eran nuestros científicos, y en un tono muy racista cuestionábamos del por qué nos estábamos oponiendo a ese megaproyecto. De esa conferencia de prensa los sacamos y demostramos que como pueblo estábamos cohesionados. Se recaudaron firmas, más de 5,000 firmas de pobladores que apoyaban las acciones que nosotros estábamos haciendo. Acá vemos a un par de niños, ¿verdad?, con un afiche. Se mandaron a imprimir un tiraje de afiches, y cada poblador que firmaba se le daba un afiche, y era bien interesante ver que después lo tenían en las ventanas, lo tenían en sus casas, hasta hubo familias que lo enmarcaron y que todavía conservan estos afiches. Después de la recaudación de firmas, presentamos una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad en carácter preventivo, ya que queríamos sentar un precedente de que antes de que iniciara un megaproyecto se consultara a la población mediante la consulta previa, libre e informada y de buena fe que establece el convenio 169. Presentamos el amparo, y también estábamos con el amparo, queríamos ganar tiempo, queríamos ganarle tiempo a Amigos del Lago para lograr esta cohesión comunitaria, y de hecho lo logramos, porque durante estos 2 años hemos estado trabajando de manera incansable, y la población ahora conoce de ese megaproyecto y dicen no al megacolector. Durante el 2019, en uno de los foros con candidatos a alcalde,
los obligamos, podría decir, a firmar una carta de compromiso, que cualquier alcalde que llegara a la municipalidad tenía que respaldar este proceso que estábamos haciendo como comunitarios. Acá ven la firma, y hemos hecho distintas actividades en el pueblo. Tuvimos una misa por el lago, tuvimos un servicio, un culto por el lago en donde participaron cerca de 800 personas, jornadas de limpieza del lago, acá vemos jornadas de limpieza. Esa fue una jornada de limpieza subacuática con buzos. Tuvimos un festival de arte en vivo, en donde artistas locales pintaron lienzos en vivo en un día, y acá trajimos dos, acá en la entrada se encuentran 2 lienzos. Fue una actividad bastante bonita, y los artistas, ¿verdad?, donaron estas obras a la comunidad, o sea que estas obras son para uso comunitario. Acá está parte del colectivo y los artistas, y también logramos llegar con la gente, ¿verdad? Porque sin pedirle a los jóvenes, sin pedirle a los grupos, por ejemplo, acá en una Semana Santa aparecieron dos alfombras diciendo no al megacolector. Entonces sí logramos transmitir esa lucha y esa resistencia a toda la población. También en los desfiles, los maestros se sintieron también tan identificados con la lucha, que sacaban mantas, sacaban pancartas diciendo no al megacolector, pero también haciendo el llamado para el cuidado del lago. También en el deporte tenemos ahora ya son dos equipos que participan en la segunda división, y en uno de los partidos importantes, ¿verdad?, se llevaron una manta, también en solidaridad con nuestra lucha. Y acá el afiche, ¿verdad?, en donde decimos que el lago tiene valor, no precio, no se compra ni se vende, no al megacolector. Muchas gracias por el tiempo, por el espacio. Esta es la experiencia de San Pedro La Laguna. Gracias, compañera. Pasamos a darle el espacio a la compañera Judith Valle para que también nos cuente sobre el acompañamiento y ese trabajo arduo que usted hace. Gracias, Rosita. Buenas tardes a todos. Agradezco la atención que van a tener con nosotros, a la Fundación Maíz de Vida por habernos permitido participar acá. Estamos nosotros en zona 6, ubicados. Primero quisiéramos que conocieran un poquito, así brevemente, parte de lo que es el Grupo 6 Más. Somos un grupo de 7 personas que fuimos elegidos por los representantes y vecinos de zona 6. Cuando nos eligieron, alguien hizo el comentario de que éramos personas muy jóvenes y que no íbamos a saber exactamente cuáles eran las prioridades que íbamos a tener para nuestros vecinos. Al final, pues hemos trabajado y continuamos haciéndolo. Nosotros hemos hecho muchísimas actividades porque sabemos que el agua es vida. El 70% del agua está dentro de nuestro cuerpo y el 70% del agua está dentro de nuestro planeta. Nosotros iniciamos hace 8 años teniendo la escasez de agua potable. Empezamos a buscar soluciones tratando de llevarle agua a los vecinos a la colonia.
Pero al final nos dimos cuenta que esto no era una solución, ya que solamente paliaba la necesidad por un tiempo mínimo. Luego nos pusimos, como dicen, a hacer una labor hormiga y a buscar el acompañamiento de otras personas. Logramos contactar a los líderes de las colonias El Molino, Santa Isabel, Nuevo San Antonio, Proyecto 44, 43, 410, y ahí fue donde nació el nombre de Grupo 6, y le pusimos el más para empezar a buscar otras colonias que también nos dieran el acompañamiento para fortalecer las solicitudes de la necesidad de agua potable que existe en Zona 6 y Chinautla. Como pueden darse cuenta, acá estamos en una reunión con varios personeros de Empagua y solamente anotaban la información que nosotros les dábamos, pero no nos daban ninguna solución y nunca han aceptado sentarse a formar una mesa técnica para que nosotros también tengamos la potestad de opinar para solventar el problema de agua potable. Aquí estamos en una de las oficinas del Congreso de la República, donde se fue a buscar el apoyo. Ahí están los líderes de Zona 6 y Chinautla, quienes tienen la necesidad de darle un informe a sus vecinos cuando llega. Ahora nos dicen que es porque no hay lluvia, y fue en los años en que hubieron hasta inundaciones en algunos lugares. En este instante nosotros ya nos habíamos contactado con las personas de San Julián y parte alta de Chinautla. Fuimos a hacer un plantón frente a la Municipalidad de Guatemala, pero nos encontramos con el tema de que nadie nos podía recibir, nadie nos podía atender. Ahí estuvimos por varias horas hasta que al final salió una persona del departamento. Continuamos con la protesta y nos dimos cuenta de que aún cuando nosotros vengamos y bloqueemos lo que son las calles aledañas a la Municipalidad de Guatemala, este tema no va a tener respuesta y nadie va a estar dispuesto a sentarse en una mesa técnica para poder ver cuál es el inconveniente real que existe. Aquí pueden constatar ustedes que la persona que está de blanco es el jefe de seguridad de la Municipalidad de Guatemala, el que nos está atendiendo y nos está diciendo que ningún concejal, ningún síndico, mucho menos el señor alcalde de la ciudad Aquí salió el señor Carlos Flores. Él solamente es el vocero de Empagua y él niega rotundamente que nosotros estemos exigiendo algo, porque dice él que sí hay servicio de agua en todas las zonas. Mientras tanto, ustedes pueden constatar que hay zonas donde se empezó a ir un día, 2 días, después empezaron por semanas, y ahorita pueden ver que en zona 21 no tienen agua desde hace varios meses. Aquí estamos saliendo de una reunión donde entraron las personas de Chinautla y zona 6, porque nos habían prometido que al otro día nos iba a recibir el alcalde. Como pueden ver, el documento que tenemos en las manos es un acta certificada por el Departamento Legal, donde hacía constar que nos iban a recibir. Pero la sorpresa al otro día fue mejor, porque cuando llegamos, increíblemente el que llegó solamente fue el jefe del departamento jurídico, el jefe del departamento de seguridad y una persona que se encarga de administrar la distribución de redes del agua. Entonces no había nadie que pudiera tomar la decisión y determinar cuál iba a ser la mejor propuesta de solución para la ciudad de Guatemala.
Nosotros quisimos tener el acompañamiento de los medios de comunicación y las personas que ustedes ven en esa fotografía no nos permitieron ingresar. Nuevamente acudimos al Congreso de la República. Aquí está la líder de Santa Faz con los líderes de Zona 6 y solicitamos el apoyo de una bancada de diputados quienes han citado en varias ocasiones a la señora Crista Fonsea y no se ha presentado. Solamente llega el señor Diego Marroquín, quien en ningún momento acepta la falta de agua potable. En virtud de todo esto, acudimos al Consejo Municipal. Ahí pueden ver al señor concejal que nos está recibiendo a los líderes de Zona 6 y Chinautla, pero tampoco encontramos el apoyo que estamos buscando. Ellos dicen que el agua está escaseando porque no hay suficiente lluvia y que ellos no tienen ahorita cómo hacer una inversión para las plantas de tratamiento. Entonces acudimos a los derechos humanos, porque el agua es un derecho a la cual todos los seres humanos tienen que tener en su vivienda. El agua es necesaria para la salud, por eso acudimos a la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo a las Naciones Unidas, el agua es un derecho que tiene que tener todo ser humano para sobrevivencia. Acudimos a las Naciones Unidas para entregar una nota. Fuimos al Congreso de la República a la bancada del diputado Álvaro Azuer Cobar. ¿Por qué lo buscamos a él? Porque él es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y él tendría que habernos apoyado para solventar este problema. Nuestra carta fue leída en el Pleno del Congreso y únicamente hicieron llegar al que aparece como ministro de Aguas, porque si no sabían, hay un Ministerio de Ley de Aguas en Guatemala, quien de verdad no nos dio ninguna solución ni quiso acercamiento con nosotros. Los líderes de Santa Isabel continúan trabajando porque ellos tienen mucho más inconvenientes. Ellos realmente ya no reciben agua potable en la colonia Santa Isabel, que es parte de Chinautla. Aquí vemos a la líder de la colonia de la 19 de Mayo, una persona trabajadora, dedicada en todo momento para estar a favor de sus vecinos. Ella ha ayudado para que las válvulas las empiecen a buscar, porque es increíble, las llaves de paso no las encuentran los señores de Empagua porque no saben dónde están, no existen planos de eso, y la mayor cantidad de tuberías de la zona 6 llevan más de 60 años y no han sido cambiadas. Aquí vemos a los líderes de Cipresales 2. Ellos tienen el inconveniente que cuando usted le lleva una pipa de agua no puede ingresar a la colonia porque es muy estrecho el camino. Ellos tienen que subir con tambos o botes y llevarlos en carretilla o llevarlos en motocicletas porque no se puede bajar. Son lugares inaccesibles. Aquí fue un plantón que hizo la líder del proyecto 4.3 en la entrada de lo que es zona 6, el límite que hay para zona 6 y Chinautla. Aquí está la líder de Santa Faz, que también nos ha apoyado para ir a hacer las plantones, porque en todo momento han sido solo plantones pacíficos solicitando el apoyo. Los líderes de Chinautla, de Finca San Rafael, los pueden ver ahí, ya tienen su vinil y lo fueron a dejar en ese lugar. Ahí pasaron aproximadamente hora y media y nadie se les acercó, únicamente la policía para pedirles que por favor se retiraran. Aquí está la líder del proyecto 4.3, cuando nosotros conocimos a los personeros de Maíz de Vida, quienes le fueron a hacer una entrevista por la falta de agua potable. Aquí estamos en una reunión que convocó la señora Liri Caravantes. Ella es síndico de la Municipalidad de Guatemala y la solución para ella era educar a las personas para que el consumo del agua no fuera exagerado, sino que cada quien pudiera utilizar y reutilizar el agua para no desperdiciarla. En ningún momento dio solución de cómo podíamos hacer para restablecer el servicio. Aquí estamos nosotros en una charla que nos impartieron para que los jóvenes, si se dan cuenta, la mayoría son bien jovencitos, ellos puedan trasladar esa información a más jóvenes para enseñarlos a cómo ahorrar agua. Por ejemplo, que las personas se paren dentro de un bañito, se bañen ahí y esa agua la guarden para poderla utilizar para cuando vayan al servicio sanitario.
Aquí estamos con los líderes de 4-3, estamos con los líderes de la 19 de mayo y zona 6, donde estamos coordinando la entrega de pipas de agua de forma gratuita. Aquí lo estamos haciendo de noche porque la mayoría de personas trabaja, entonces tenemos que llegarles a apoyar en la noche. Si se dan cuenta, la Policía Nacional Civil, ellos tienen pozos en la especialidad SGAIA, y cuando no hay agua tenemos que coordinar con ellos para que nos hagan favor de regalarnos algunas pipas de agua potable. Aquí estamos en Santa Isabel recorriendo toda la colonia. Si se dan cuenta, todos los vecinos han sacado la cantidad de trastos afuera para que las pipas pasen a dejarles el agua de forma gratuita. Aquí estamos en lo que es Santa Faz, en el parqueo 1, donde estamos entregando pipas de agua gratuita. Aquí es un plantón que se realizó frente al centro comercial de Mega 6. Nosotros no quisimos tapar ahí ningún paso vehicular para no afectar a los vecinos, simplemente queríamos que la gente nos viera, porque los medios de comunicación tampoco quieren dar a conocer la problemática que existe de agua en toda Guatemala. Aquí estamos nuevamente con los líderes de otras zonas, como es la zona 7, Zaquerti, donde está el señor Diego Marroquín, es la persona que está de color gris. Él dice que en la ciudad de Guatemala no hay ninguna colonia sin servicio de agua potable. Él llegó a certificarlo y lo hizo en una declaración jurada. Aquí estamos realizando un plantón frente al Congreso de la República, donde nosotros estamos exigiendo el apoyo para el restablecimiento del agua potable en zona 6 y Chinautla. Aquí estamos frente al edificio Mini haciendo un plantón por el tema del servicio de agua potable, en virtud que la señora Crista Fonsea, como gerente de Empagua, no nos quiere atender a pesar de todas las solicitudes que se le han enviado por escrito. Aquí estamos nuevamente en el Congreso de la República esperando a los personeros de Empagua, quienes han tomado la decisión de ya no presentarse a ninguna citación si el tema es la falta de agua potable. La señora que está de blusa rosada es la licenciada Blanca Guerra. Ella nos informó que tiene 30 años trabajando en Empagua. Si ven la posición en que está ella, está totalmente despectiva hacia las personas que le estaban pidiendo que por favor, aunque sea 1 hora a la semana, les pusiera el agua en zona 7. Y les dijo que no, porque ella no tenía por qué tratar con personas que no eran los líderes que estaban dentro de su listado. O sea que es selectivo cuando ella quiere hablar con alguien. En esta única ocasión se presentó la gerente de Empagua, Crista Fonsea, es la señora de chaleco verde. En este momento nos dejó de encargado al señor que está de traje, que él es el vicealcalde de la zona 6, y nos dijo que con él era todas las coordinaciones cuando hubiera falta de agua potable. Las primeras 2 semanas nos estuvo respondiendo 2 o 3 mensajes que le enviamos, pero hasta la fecha el teléfono ahora suena apagado y él no nos quiere atender. Como se pueden dar cuenta, todo el proceso legal que nosotros hemos hecho ha sido un proceso muy beneficioso porque nos respaldan los documentos, pero no ha solucionado nuestros problemas. Como nosotros no tenemos mucho apoyo económico y para hacer un proceso legal se necesita bastante, solicitamos el apoyo del diputado Román Castellanos y le entregamos toda la documentación legal que tenemos, donde está todo lo que le hemos ganado a Empagua. Como podrán ver, este es el acta que nos entregaron en la Municipalidad de Guatemala, donde certificaban que el alcalde capitalino nos iba a recibir y nunca nos recibió. Aquí están las firmas de las personas del Departamento Jurídico de la Municipalidad de Guatemala. Aquí está la carta firmada por el diputado Álvaro Cercobar, donde él leyó en pleno nuestro documento solicitando restablecer el servicio de agua potable. Aquí está la certificación de Empagua, donde Diego Marroquín afirma que no hay falta de agua en la ciudad. Este es un documento de la Corte Suprema de Justicia, donde le da 5 días a Empagua para restablecer el servicio.
Aquí lo ilógico fue que Empagua prefirió pagar los 5,000 quetzales de multa que tenía como sanción si no restablecía el servicio. Esta es la carta de las Naciones Unidas, la única entidad que nos respondió y que dijo que iba a continuarle dando seguimiento y pidiéndole explicaciones al presidente de la Junta Directiva de Empagua para ver qué está pasando, por qué no hay servicio de agua en la ciudad. Como pueden ver, el Procurador de los Derechos Humanos también nos apoyó y logró que le otorgaran un amparo a favor de los vecinos de Zona 6 y Chinautla, pero el servicio no se restableció. Nuevamente Empagua manda un documento donde indica que la verdad, agua potable sí hay en todas las viviendas. Así es como llega el agua a la Zona 6 y Chinautla, cuando llega con un chorro que tiene que estar a raíz del piso para poder usted venir y de palangana en palangana llenar un tonel, agua que no puede ser apta. Nosotros llegamos al pozo que tienen ellos, que es Ojo de Agua, que es una planta de agua. Logramos entrar, pero no logramos tomar fotografías porque no nos permitieron. Ahí nos dimos cuenta que ellos tienen unos extractores de agua que tienen motores muy pequeños, entonces con el tiempo esos se van quemando y ya no los van cambiando. El problema de Empagua en sí es que ellos no quieren tener una inversión para poder solucionar el problema. Y aquí está lo segundo. La señora Crista Fonsea envió esta carta a una entidad internacional donde ella certificaba que nos había dado una audiencia y que ya nos había atendido, cosa que ella nunca hizo y nosotros nunca asistimos. Aquí está una petición de la señora Crista Fonsea en contra del Grupo 6 Más, cuando nosotros fuimos a hacer el plantón a la Municipalidad de Guatemala, donde decía que ella estaba preocupada por la integridad física de los personeros de Empagua y que por favor enviaran a las personas de la Procuraduría de los Derechos Humanos, al igual que a la policía, a prestarles seguridad, porque temía que nosotros los fuéramos a agredir. Esta es la cantidad de cartas que hemos enviado desde el presidente de la República, los señores diputados, el Consejo Municipal, la Procuraduría de los Derechos Humanos nacionales e internacionales. Hemos ido a Naciones Unidas, a la Organización Mundial de la Salud y hasta la fecha no hemos logrado ningún beneficio. Esto es lo que les deja nuestra vecinita, donde dice: agua, por favor. Y con esto termino mi presentación y les agradezco su tiempo. Buenas tardes. Gracias, compañera Judith. Seguidamente le vamos a dar el espacio al compañero Abelino Mejía de la Costa Sur, quien también nos va a compartir